Comenzamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bien, vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Pedimos ahora, Señor, que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones para la enseñanza de tu palabra. Sé con aquellos que todavía no han llegado, que están en camino, líbrales de todo peligro, y sé con aquellos que quizás no lo puedan hacer, sobre todo con los que están enfermos o atribulados, y también ten piedad de aquellos que quizás están descuidados de tu camino. Gracias por el lugar que tenemos para predicar tu palabra y porque tú nos guardas en todo momento. Gracias por todo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, ¿pueden sentarse? Bueno, vamos a comenzar la tercera parte de eternidad a eternidad y hoy vamos a entrar en la primera dispensación. Es posible que usted oiga decir que hay algunos que no creen en las dispensaciones. Sin embargo, las dispensaciones están en la Biblia. Claro, el creer o no creer en ella no quita salvación, pero sí quita conocimiento de cómo Dios ha hecho las cosas. Han habido 6 dispensaciones. Estamos en la última, que es la dispensación de la gracia, y falta la séptima, que es la dispensación del reino, o sea, del reino eterno de Dios. Y qué casualidad que termina con el número 7, que es perfección, plenitud, donde Dios va a entablar su reino eterno. Pero vamos a ver hoy la primera dispensación, que es conocida como la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Y esto usted lo va a ver en la Biblia, a través de toda ella, estas dispensaciones. Bien, la primera dispensación, la inocencia, ya lo mencionamos. El hombre fue creado en inocencia y puesto en medio de un ambiente perfecto, en un huerto plantado por Dios llamado Edén, que se traduce del hebreo una delicia. O sea, el hombre fue creado sin pecado, sin conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, si el hombre no hubiera pecado, hubiera estado aquí, estuviéramos nosotros conociendo a Adán y Eva y a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos y requetataranietos, porque cuántos tuvieran, ¿verdad? Pero sabemos que el hombre pecó. Así también fueron creados los ángeles, ¿verdad? Con una perfección tal que conocían el bien, pero con la libertad, como lo hizo con el hombre, de poder obedecer a Dios o no obedecer. Y vamos a ver que Dios, por su soberana voluntad y porque es un Dios justo, puso una simple prueba de obediencia al hombre, igual que le dio la oportunidad a los ángeles en su momento. Así que fue puesto en un lugar llamado Edén, que se traduce una delicia. Así que usted puede imaginarse cómo era aquel huerto. Era una belleza, no solamente por los animales, por las plantas, sino por la paz que había y por la presencia de Dios que había. Acuérdense que la presencia de Dios se paseaba por el huerto y el hombre conversaba con Dios todos los días. Así que era una bendición. Lo puso en dicho lugar no para que viviera ociosamente, sino para que lo labrara y lo guardase, ejercitando su cuerpo, su mente y su alma. Algunos creen erróneamente que el castigo del hombre fue el trabajo. Error, mala respuesta, mal conocimiento de la Biblia. El trabajo no es ningún castigo, el trabajo fue una bendición de Dios. Lo que trajo el castigo fue la desobediencia a Dios y la separación de Dios y por supuesto la expulsión de allí, de aquel Edén o de aquel paraíso.
Fíjese que Dios lo puso allí para que lo labrara y lo guardase. Cuando uno trabaja, voy a ver si explico esto bien, cuando uno trabaja con el respaldo de Dios, el trabajar es una bendición. Ahora, cuando el trabajo está maldecido, como después estuvo por el pecado, entonces ya el trabajar es un poco pesado. Pero el trabajo nunca fue el castigo que Dios dio al hombre. Porque había una canción muy vieja que decía que Dios dio el trabajo como castigo. No. El trabajo no fue ningún castigo. Al principio el hombre iba a trabajar en el huerto. Porque imagínense que el hombre hubiera estado en el huerto, que se hubiera sentido bien, pero sin hacer nada. Yo no sé si usted ha experimentado esto. El ser humano no está hecho para que no haga nada. El ser humano está hecho para que esté ocupado en algo. Y cuando por motivos de enfermedad no podemos hacer lo que queremos, no nos sentimos bien. Porque usted está imposibilitado. Usted tiene que hacer algo. Por ejemplo, usted se puede llegar a jubilar, pero usted tiene que buscar hacer algo. Porque no puede estar sin hacer nada. Se va a sentir mal. O sea, se va a dar golpes contra la pared, va a dar vueltas, no sé lo que va a hacer, pero tiene que hacer algo. Bueno, Dios sabía eso. Por eso le dijo al hombre, tienes que labrar y guardar el huerto. Pero aquel labrar y guardar el huerto estaba bendecido por Dios. O sea, piensen en esto, no había plagas. En ese tiempo no llovía, el rocío cubría la tierra. Yo no sé si ustedes han visto por la mañana, revisen sus patios. A veces en el parte del tiempo dan la cantidad de humedad que hay en el rocío. Pero antiguamente no llovía, pero los árboles se mantenían. Porque la lluvia vino precisamente con el diluvio. Pero el rocío mantiene las plantas. En el campo, yo me recuerdo, cuando yo iba al campo, usted salía y si usted no usaba un par de botas de esas ¿cómo se llama? De goma, usted se entripaba los pantalones, las medias, todo, porque el rocío, y la hierba a veces estaba alta, el rocío estaba cubierto completo. Y así era, o sea, aquel paraíso estaba cubierto por la gracia de Dios y las plantas había que labrarlas y cuidarlas, pero con la bendición de Dios. Cuando el trabajo está bendecido por Dios, es una delicia. Aún bajo el pecado, cuando usted hace algún trabajo, y usted busca la dirección de Dios, y usted tiene la bendición de Dios, el trabajar va a ser también una bendición. O sea, usted no se va a sentir mal. O sea, usted no puede decir, si usted dice eso, usted lo está diciendo mal. Si yo digo, yo trabajo porque tengo que trabajar, no. Usted trabaja porque Dios le dio la capacidad de trabajar y dé gracias por ello. Y cuando usted da gracias por ello, entonces Dios bendice su trabajo. Pero ustedes no han visto gente que son unos amargados para trabajar. O sea, que siempre se están quejando. Bueno, ese no tiene bendición de Dios. Y entonces, claro, el día de 8 horas le dura 25 horas. Pero el que trabaja y sabe que el trabajo es una bendición de Dios, el día se le va cómodo, se le va rápido, aunque se canse, porque después duerme y eso lo recupera. Pero hermano, lo que digo es que al principio que no había pecado, el trabajo era una bendición, estaba allí respaldado por Dios. Así que fue para que lo labrara y lo guardara. En compañerismo con su ayuda idónea Eva, en obediencia, amor y servicio a su Creador y Dios. O sea, allí estaba su compañera idónea. La generación edénica duró cerca de 1000 años. El capítulo 5 de Génesis habla de la generación edénica. Usted después lo va a leer. Pero yo los voy a leer solamente algunos allí de los que están en la generación. Está en el capítulo 5, los descendientes de Adán. Bueno, Adán dice que vivió 930 años. Después Set vivió 807 años. Después Enos vivió 815 años. Después Cainán vivió 840 años. Después Maharael vivió 830 años. Y después Jared vivió 800 años. Y después Enod fue el que más joven murió. Murió no, fue traspuesto. Enod solamente fueron 300 años y fue traspuesto por Dios.
perdón, 365 años. Estoy en el versículo 23. Eso es una tarea, después revísela, ¿sí? Porque yo dije que la generación edénica duró cerca de 1000 años. Usted va a decir, bueno, el pastor no está dando un dato exacto. Le estoy leyendo los versículos con la cantidad de años. Después dice que no caminó con Dios y vivió Matusalén. Y Matusalén vivió, fue el que más duró. Fueron los días de Matusalén 900, del versículo 27, 969 años. A los 300 años era un teenager, era un jovencito, ¿verdad? Estaba comenzando a vivir. Después Lamec vivió 82 años y engendró a Noé, y después que engendró a Noé vivió Lamec allí 905 años, y los años de Noé fueron 950 años, aunque ya la generación de Noé pertenece a otra, porque acuérdense que vino el diluvio y los únicos que quedaron fue Noé y su descendencia. Si a ustedes le preguntan, ¿la tierra se pobló de Adán y Eva? Y usted dice que sí, no está mal, pero realmente la respuesta no es correcta, porque la tierra no se pobló por la descendencia de Adán, o sea, por Adán estar vivo. La tierra se pobló por la descendencia de Enoc y su familia, porque fueron los que quedaron vivos, y de ahí se pobló la tierra. De Noé. O sea, que la tierra, claro, Noé venía de la descendencia de Adán, así que toda la descendencia de la tierra viene de Adán, pero a lo que voy, en la forma práctica, si toda aquella generación murió y además que se quedó Adán con su familia, la generación que está viviendo, o sea, la población actual de la tierra, viene por la descendencia de Noé. Aunque claro, también venía de Adán, porque de Adán vino Noé. Así que esa generación duró cerca de 1000 años, la generación edénica. Ahora bien, vamos a ver la creación del hombre, aunque ya hemos tocado esto en el estudio anterior, pero ahora tenemos que tocarlo obligatoriamente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dos cosas importantes: el hombre tiene una parte espiritual que no la tienen los animales, y Dios creó, y ya lo dijimos en el estudio anterior, un varón y una hembra. Por eso todo lo que vaya en contra de eso va en contra de lo establecido por Dios. Y esa es la generación que estamos viviendo. La generación hoy, no sé si han oído, lo conocí hace 2 o 3 días, le dije a mi hijo, yo converso mucho con mi hijo en mi casa, y entonces le digo, estamos en una generación que estamos previo a la segunda venida de Cristo, porque ahora surgió el Latinx, no sé si lo han oído mentar, o sea, es como un tipo de gente que pertenecen a ese Latinx, o sea, Latinx, después te lo va a ver, está en la farándula, y quiere decir que se puede vivir de cualquier forma. Los hombres se pueden pintar las uñas, se pueden pintar las cejas, pueden ser lo que quieran, las mujeres igual, se puede cantar lo que se quiera. Es una nueva generación. Sí, pero es que la generación esta está catalogada por Cristo como una generación mala y adúltera. Pero la generación que Dios creó era una generación normal, varón y hembra. Siempre en un hogar estaba papá y mamá y los hijos. Y después estaban los abuelos, ¿verdad? Que eran un abuelo y una abuela. No eran 2 abuelos o 2 abuelas, ¿me explico? Pero esto todo se ha degenerado. Y la imagen de Dios, del hombre con Dios, es con respecto a su alma. ¿A cuál imagen? Por supuesto se refería a la parte espiritual e inmortal del hombre, el alma. ¿Saben qué? Hay no solamente los testigos de Jehová, hay creyentes, déjame ver si puedo, es que eso me cuesta trabajo decirlo. Hay llamados cristianos que no creen que el hombre tenga un alma. Yo no explico qué Biblia estudian. O sea, no entienden de que el hombre tiene un alma inmortal. Mira, el hombre, Dios le dio la oportunidad, porque lo quiso hacer por su soberana voluntad, de que pudiera ser eterno. Nunca fue eterno, la eternidad solamente le pertenece a Dios, o sea, que no tuvo ni principio ni fin. Pero como así Dios creó a los ángeles para que fueran eternos, creó al hombre para que fuera eterno, porque que la creó con una parte espiritual. Acuérdense que los ángeles son entes espirituales, no son materiales como nosotros. Pero la semejanza de Dios, del hombre con Dios, es en la parte espiritual. Tiene un alma que no muere. Y vamos a verlo, porque no es que yo lo diga, es que la Biblia lo enseña. Y por eso es que cuando no se escudriña la Biblia, cuando no se estudia la Biblia, la gente lo pueden engañar. Y entonces no se asuste si un día usted ve a un creyente, no tiene que ser de una secta, de una iglesia cristiana, que diga, no, el hombre no tiene alma. Hermano, eso es un gran error, porque es que está enseñado en la Biblia. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios.
Esto lo dijo Cristo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso se refería a Dios. Por supuesto, que puede mandar el alma y el cuerpo para que esté en la eternidad de condenación o en la eternidad, precisamente en la presencia de Dios. O sea, el hombre puede matar el cuerpo, pero el alma no. Aunque a veces en la Biblia se dice, habían 70,000 almas, un ejemplo estoy poniendo, habían 80,000 almas, pero esa alma tiene otra traducción, se refiere a personas. Pero el alma en sí es la parte espiritual que tenemos. Ahora bien, si este texto no nos convence, esto fue dicho por Jesucristo, hay otros textos aún que hablan con más profundidad. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es lo que la gente a veces no discierne. El libro de Apocalipsis, que es quizás el menos que la gente lee, fue la última revelación dada por Dios a la iglesia. ¿Cómo no la voy a leer si fue el último mensaje que Dios me dio? Es como que ahora yo tenga a mi mamá, a mi papá, o a mi esposo, o a mi hijo, o al que sea, y me escriba las últimas palabras que él quería que yo hiciera. Esas las tengo que tener presentes siempre. También todo lo otro demás, pero las últimas palabras, esas no me pueden faltar. Bueno, pues hay personas creyentes que no les interesa Apocalipsis. No quieren ni que se hable de Apocalipsis. Y es el último mensaje dado por Dios. Y ahí vamos a ver, cuando lleguemos al estudio de Apocalipsis, vamos a ver grandes cosas. Pero ahí viene una parte. Cuando abrió el quinto sello, escuche bien, esto fue revelado a Juan. Vi bajo el altar las almas, las vio de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, que aquella gente, él vio las almas de los que ya habían sido muertos. Así que mataron el cuerpo físico, pero el alma no. Y por el testimonio que tenían, o sea, fueron matados por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿qué hacían las almas? Lo importante, clamaban a gran voz. O sea, el alma puede hablar, porque estaba viva, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? O sea, reconocían quién era Dios, que era santo y verdadero. Y entonces decía, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Apocalipsis 6, 9 y 10. ¿Por qué cité este pasaje? Porque las almas pueden clamar, pueden reconocer a Dios como santo y verdadero y pueden pedirle a Dios, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre? Porque vamos a ver otro pasaje ahora, porque algunos hoy también enseñan, porque desconocen la Biblia y dicen que Dios no es un Dios vengativo. Claro que Dios no es un Dios vengativo como el hombre, pero Dios es un Dios de venganza. Ah, suena feo, ¿no? Bueno, pues no es feo, es bíblico. ¿Qué les parece? Pero vamos a ver cómo es la venganza de Dios. No es la venganza del hombre, que es una venganza imperfecta, que es una venganza injusta, que es una venganza por conveniencia. La venganza de Dios tiene que ver con su justa ira que un día va a derramar sobre aquellos que no creen en Él o que le han rechazado. Así que estas almas tengan ese pasaje, Apocalipsis 6, 9 y 10, porque ese pasaje no va a estar no creo que esté en el material que les di. Las almas clamaban a gran voz, reconocían a Dios como santo y verdadero y tenían el poder de pedirle, Señor, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora bien, muchos no entienden la venganza de Dios. Hermano, es natural, si no se estudia la Biblia usted no va a entender eso, porque hoy en día ese llamado evangelio suave que se predica, el llamado evangelio de la prosperidad, no habla de un Dios que un día va a tomar venganza. Hablan de un Dios de amor, ¿verdad que Dios es un Dios de amor? Hablan de un Dios de misericordia, ¿verdad que es un Dios de misericordia? Pero echan a un lado, ni mencionan la justicia de Dios, ni mencionan la ira de Dios, ni dicen que Dios es fuego consumidor. Hermano, eso está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, muchos no entienden la venganza de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis. ¿Por qué fue dado Apocalipsis a la iglesia? Fue el último recordatorio que Dios le dio a la iglesia. Oye, así soy yo. Es como cuando se hace un testamento y el hombre, la persona escribe todo, pero al final le dice, oye, esta es mi última nota. Acuérdate lo que te dije anteriormente, durante toda mi vida y al principio del testamento. Esto es lo último que yo quiero que nosotros vivamos. Por eso es que el libro de Apocalipsis es tan importante. Es la última revelación dada por Dios. Y allí dice, bueno, los dos pasajes están, uno en Romanos y otro está allí en Apocalipsis 11, 18. Muchos no entienden la venganza de Dios. Ahora, dice allí Romanos 12, 19, fue escrito por el apóstol Pablo, que lo hizo por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo. No os venguéis vosotros mismos. Tú y yo no nos podemos vengar. Ese no es asunto nuestro.
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Ahora bien, si Dios no es un Dios que un día va a efectuar su venganza, ¿dónde meto ese pasaje? ¿Qué hago con él? ¿Lo borro? ¿Lo quito? ¿Lo cambio? No lo puedo cambiar. No lo puedo borrar. Ahora, si usted va a Deuteronomio 32, 35, eso sí es una tarea, búsquelo después, va a ver que Dios es un Dios que obra con venganza, pero con una venganza justa. La venganza de Dios es la manifestación justa y perfecta de su ira. Ahora, yo quiero leerles ese pasaje. O sea, recuerde esto, la venganza de Dios es la manifestación justa y perfecta de su ira. No tiene que ver nada con la venganza del hombre, porque la venganza del hombre es defectuosa, es perversa, es malvada y comete muchos errores y muchas injusticias. La venganza de Dios es perfecta. Va a obrar con su ira justa con aquellos que se la merecen. Ahora voy a leer ese pasaje de Apocalipsis 11, 18 para que ustedes tengan una idea. Y hermano, eso está en la Biblia. Pero ¿qué pasa? No se escudriña la Biblia. Vuelvo y repito, tristemente la mayoría de los creyentes, o una gran mayoría, o muchos, no escudriñan la Biblia como debiera. Y eso iba a pasar en el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones. Está hablando cuando se toca la séptima trompeta. Esa séptima trompeta es la que el apóstol Pablo dice cuando sea a la final trompeta. ¿Se acuerda cuando Pablo la menciona en una de sus cartas? Bueno, es la séptima trompeta. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas. O sea, Dios lo que iba a hacer era justicia, ¿verdad? A los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, la manifestación de la ira de Dios, ¿verdad? O sea, está hablando de cuando Dios derrame su ira sobre las naciones. ¿Por qué? Porque han perseguido a los profetas, han matado a los profetas, han perseguido a los creyentes, han masacrado a los creyentes, han matado a aquellos que han predicado la palabra y se han opuesto a los que enseñan la palabra de Dios. Esta generación que vivimos está opuesta completamente a Dios. Todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que pretende hacer es en contra de Dios. Y entonces lo triste es que el mundo lo aprueba. Y aunque el mundo diga, bueno, yo no lo apruebo, bueno, pero lo aceptas. Entonces, si lo aceptas, lo estás aprobando. Por ejemplo, yo puse ahora, hace poco, allí en Facebook, puse esto, que ahora se quiere presentar a Dios como un Dios tolerante. ¿Por qué? Porque el mundo todo lo tolera, ¿verdad? Todo el mundo lo tolera. Y entonces, esto parece algo bueno. O sea, hay que ser tolerante, sí, pero Dios no es tolerante con el pecado. Porque tolerar es igual a aprobar. Si yo tolero la homosexualidad, estoy aprobando el pecado. Si yo tolero el aborto, estoy aprobando el aborto. Si yo tolero la maldad, la injusticia, estoy aprobándola. O sea, estoy de acuerdo con ella. O sea, de ahí viene el dicho, yo no sé si en otros países, en mi país se decía, que tanto delito tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Claro, era un dicho que había. O sea, tanto delito tiene el que lo mata físicamente como el que lo manda a matar. Por eso se habla de asesinos intelectuales. Ahora, ¿quién es más culpable? ¿El que mandó matar a uno o el que lo mató? Los dos son culpables. Porque uno hizo el plan. Bueno, y eso es lo que hacen los grandes capos y los grandes gángsteres. O sea, propician todo. Oye, mátame a fulano y a mengano. Se lo mandó a matar. Tanta culpa tiene. Delante de Dios los dos son culpables. Puse también esto, Dios es un Dios de justicia. Tanta culpa tiene el que asesina a un adulto como el que efectúa un aborto. Los dos son asesinatos delante de Dios. ¿Qué les parece? Entonces hoy en día, fíjense, si ahora una persona, escuchen qué clase de maldad del mundo, han legislado esto. Por ejemplo, si un niño nace y ya está con la cabeza afuera, completa y parte del cuerpo y se mata, es asesinato. Pero si se mata adentro, no es asesinato, no me diga. Y no es el mismo niño. Entonces, ¿qué están haciendo? Porque ya se están matando niños casi al nacer. Les meten una inyección y los matan adentro hasta que saque la cabeza.
¿Ustedes creen que Dios no lo está viendo? Entonces, Dios no va a obrar con su venganza justa y su ira justa para castigar a estos que están en contra de la palabra de Dios, porque eso lo viene diciendo Dios desde que creó al hombre, que hiciera lo bueno y lo correcto. O sea, no se puede hacer. Entonces, hay que entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. Así que es la manifestación de la justa y perfecta ira de Dios. Ahora bien, este es otro que habla del alma. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y otra vez, ese está en otro capítulo, vi las almas de los decapitados. ¿Qué cosa es un decapitado? Uno que le cortan la cabeza, punto. Uno que le corta la cabeza. Eso mayormente van a ser decapitados en el tiempo del anticristo, aunque ha habido decapitaciones en otros periodos de la humanidad. Por ejemplo, en Francia estaba aprobada la guillotina y muchos cristianos fueron decapitados a través de la historia, pero va a ser mayormente en el tiempo del anticristo. Todo el que no tenga la marca va a ser decapitado. Y vi Juan el Bautista fue decapitado, gracias, sí, Juan el Bautista fue decapitado. Era una práctica de aquel tiempo. O sea, cuando querían hacer, bueno, Pablo, pero no está comprobado, o sea, no lo dice la Biblia. Es algo que viene por el testimonio. Y bueno, y algunos lo aceptan. Yo no digo que pueda haber sido verdad. Pero, por ejemplo, Juan el Bautista sí lo dice la palabra, fue decapitado. Y era una práctica de aquel tiempo. O sea, se mandaba al foso de los leones, se decapitaba, o se aserraba, o se flagelaba con los caballos. Bueno, dice que vio las almas de los decapitados. O sea, uno que está decapitado está muerto. Digo, yo todavía no he visto ningún decapitado vivo. O sea, uno sin cabeza vivo, eso no existe. Yo lo he visto sin brazos. Yo les conté algo que me pasó a mí en el hospital, allá cuando yo estaba en Miami. Un día yo creo que se lo conté, pero viene muy bien ahora porque estamos hablando de esto, de que si sin cabeza sí no se puede vivir. Entonces voy a ver a un hombre al hospital. Yo visitaba los hospitales, esa era parte de mi trabajo. Y fui a visitar a un hombre que tenía problemas para hablar, tenía una traqueotomía aquí, que se dice que se ponía un aparatico para hablar. Y entonces él va que estaba mal, pero entonces cuando yo llegué estaba parado en la puerta del cuarto, de la habitación. Y dijo, ¿cómo está? Ahora se me olvidó el nombre. Ese era Saturnino, bueno, con usted, se me olvidó. Le dije, no, yo estoy bien, pastor, el que está mal es el que está al lado mío, porque era una habitación de 2. Yo dije, ¿cómo es eso, Saturnino? Si tú estás bastante, vaya, estamos orando por ti, pero tú no estás bien. No, ve al de al lado. Entonces tú sabes que en esas habitaciones de 2 ponen una cortina. Entonces yo me corrí un poquito, pero no veo a nadie. Le dijo, no, introdúzcase. Yo siempre cuando visitaba a un hermano de la iglesia, yo le hablaba al de al lado. Claro, le pedía permiso. Y entonces cuando me meto completo, era un hombre aproximadamente de no llegaba a 40 años. No tenía piernas, las piernas las tenía cortadas por aquí. Y los brazos los tenía cortados por aquí. Nada más que tenía el tórax y la cabeza, pero estaba vivo. Conversó conmigo, yo le prediqué el evangelio. Un pedacito de hombre. Era así. Ahora, sin cabeza no. Decapitado, ese sí está muerto. Porque sin cabeza no se puede vivir. Así que Juan vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que se llama la primera resurrección, si usted busca ahí en Apocalipsis 24. Ahora fíjense, los que no habían adorado a la bestia y su imagen y no recibieron las marcas en sus manos y en su frente. Hoy en día también, no estamos en el tiempo del anticristo, ni la iglesia va a estar en el tiempo del anticristo, pero hoy también estamos en un tiempo en que la gente nos decapita, no físicamente, pero sí espiritualmente. Cuando no adoramos las leyes en contra de Dios que tiene el mundo, cuando no las aprobamos, cuando estamos en contra de ellas, cuando hablamos en contra de lo que Dios no ha establecido en su palabra y la gente lo hace, entonces nos decapitan, pero nos decapitan espiritualmente, ¿verdad? Como las miradas, ¿verdad? Hay miradas que matan a la gente. O sea, la cantidad de muertos que hay, y una cantidad de muertos, no por la epidemia esta del coronavirus, sino por las miradas. Si se pudieran, ¿cómo se llama?, contabilizar, eran decenas de cientos de millones de personas muertas a diario. Ustedes nunca le han echado una mirada de esa. A mí me han echado cada mirada, y a ustedes también. Me han fulminado o me han decapitado. Pero bueno, estos eran decapitados realmente. Así que el alma es real. Ahora recordemos que Dios es espíritu y Dios es eterno, por lo tanto su semejanza con el hombre solo podía ser en el aspecto espiritual. Dios es espíritu. Este pasaje lo hemos citado varias veces, pero es uno que habla de la eternidad de Dios. No has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y este otro, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Fíjense, miren,
Nosotros no podemos hacernos una imagen de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel no tenía imagen ninguna de Dios alguno, porque Dios es espíritu. Y por eso nosotros no tenemos ninguna imagen en nuestros templos. Dios, por su amor, parte de la divinidad en su Hijo Cristo, se encarnó, o sea, se hizo verdadero hombre sin dejar de ser Dios, para poder cumplir con la ley, morir en la cruz y pagar por el pecado del hombre. Pero Dios es espíritu. Ahora, dígame cómo es un espíritu. Fotografíamelo. No lo puede fotografiar. Entonces, la semejanza de Dios con el hombre tenía que ser espiritual, porque Dios es espíritu. Ahora, algunos dicen, no, porque después Cristo, sí, por eso fue porque Cristo se humanó por el pecado del hombre, pero cuando Dios creó al hombre, todavía el hombre no había pecado. Dios es espíritu, y entonces la parte que tenemos que ver es una parte espiritual. Eso está en Juan 4:24. Y creados sin pecados, ahí lo vamos a dejar, creados sin pecados e inocentes, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Qué felicidad, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que hoy hay playas de nudistas. Y dice que lo hacen porque así era al principio. Sí, eso era al principio antes del hombre pecar, pero no me vas a poner playa de nudista ahora. Ustedes saben, ustedes no van a creer eso que les dije, pero lo vi claro, estaba tapado. Un pastor, escuche bien, un pastor de una iglesia nudista. En Orlando. Ah, bueno, mira, gracias que me lo dijo. Y entonces, claro, yo lo vi, porque bueno, y gracias a Dios que lo vi así, porque si no, no lo veo. Estaba predicando desnudo, claro, con el púlpito delante, y no se veía lo que uno quiere ver. Pero ¿cómo es posible? Porque entonces esa gente está engañada, porque le dicen, no, Adán y Eva estaban... Sí, pero cuando Adán y Eva estaban desnudos, no habían pecado. Es como el niño de 1 año, 2 años, está desnudo y no siente vergüenza, porque todavía el pecado no ha llegado al conocimiento del pecado. Así que Dios los creó en un ambiente inocente, ¿verdad? Bueno, qué bueno es que al final esa inocencia, por la misericordia de Dios y a través del sacrificio de su Hijo, la vamos a volver a tener. Porque cuando estemos en el reino eterno de Dios, no habrá maldad, no habrá nada inmundo que pueda entrar en él. Y entonces vamos a estar adorando a Dios por los siglos de los siglos. Y claro, no desnudo, con una vestimenta espiritual, con batas blancas, vestiduras blancas, que simbolizan la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios por la eternidad. Pero ustedes ven cómo la gente cambia. Y miren, no es así, que no está tan lejos, a 2 horas y media. Después, si alguno quiere le dar la dirección. O sea, hermano, es terrible, por desconocimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Qué bueno es que nosotros podemos conocer la palabra. Bueno, vamos a dejar esto allí, y entonces el miércoles terminamos esta parte, y entonces les entregamos el material. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor y porque tu palabra está al alcance nuestro. Y ayúdanos para poderla enseñar tal como ella es. Sé con el culto que vamos a tener después en unos minutos, y sé con aquellos que todavía no han llegado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.